Hola y bienvenidos a Conexión Surfing, el espacio en televisión que se propone mostraros programa a programa, cada semana, el mejor surf y, como siempre decimos, a sus principales protagonistas. Y ese es el objetivo que pondremos a prueba en el día de hoy. ¿Qué os parece si nos vamos con titulares y arrancamos? Conoceremos la última aventura en solitario de Antonio de la Rosa por aguas antárticas. Repasaremos el resultado del equipo español de longboard en el Mundial celebrado en El Salvador. Hablaremos con Nicolás García sobre su primera experiencia en un Mundial y su clasificación para los Beach Games de Bali. Nos visitará en el estudio Román Díez, seleccionador nacional de la modalidad de longboard. Y por supuesto no faltarán nuestros habituales surf consejos. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Una vez vistos los contenidos, solo falta dar paso a Roberto Flores, colaborador en Conexión Surfing y conductor del podcast Hemisferio Surf. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo ha ido la semana? Fenomenal, Víctor. Siempre con ganas de participar en este gran proyecto que es Conexión Surfing. Hoy además con el programa número 20 de su quinta temporada. Merece la pena que lo pongamos en valor para todos los que nos apasiona este mundo del surf y su cultura. Como hemos visto en titulares, hoy comenzamos con un auténtico aventurero y explorador, Antonio de la Rosa. Nuestro primer tema en el programa de hoy va de aventura extrema. Además, con un experto de primer nivel, Robert. Exacto, Víctor. Antonio de la Rosa tiene en su haber retos increíbles, tanto por tierra como por mar, pero es posible que los que han tenido lugar en la mar sean los más arriesgados. Su última aventura, denominada Antártico Remando en Solitario, implicaba navegaciones que no han sido realizadas antes por ningún ser humano de la forma que él lo ha planteado, en el lugar más complicado del planeta, con vientos huracanados, olas gigantescas y temperaturas extremas en el peligroso océano Antártico. Y en nuestro paso por el Festival Triple S, celebrado en Melilla, tuvimos la oportunidad de coincidir con Antonio de la Rosa y de charlar acerca de esta experiencia a bordo del Ocean Defender. Que he conseguido, no el reto que yo tenía soñado, muchas veces el papel lo aguanta todo, ¿no? Yo en un principio quería llegar a la Antártida a remo y luego navegar con una pequeña vela con la embarcación hasta Georgia del Sur y al final, bueno, no conseguí llegar exactamente a la Antártida, pero he estado 26 días navegando en el océano glaciar antártico y he sido la primera persona que ha llegado a remo en solitario hasta el paralelo 59, que no es la Antártida, pero es muy cerquita. La experiencia es muy bonita, o sea, no he conseguido uno de los objetivos del reto, no el reto lo he conseguido ir en solitario desde Cabo de Hornos hasta Georgia del Sur, que ese era el reto, lo único que uno de los objetivos dentro de ese reto era llegar hasta la Antártida, hasta la isla Elefante, lo que, bueno, pues por condiciones climáticas y por otro montón de motivos no he conseguido pisar esa tierra de Elefante, pero estoy muy orgulloso de lo que he conseguido. Han sido 26 días durísimos, con unas condiciones horribles, lo que más o menos suponía, en el océano más peligroso del planeta, en el peor océano del mundo, cruzando ese mar de hoces, ¿no? tan temido por los navegantes. Sí, lógicamente, por ejemplo, yo he estado 76 días cruzando el Pacífico de San Francisco a Hawái y la temperatura pues era una temperatura normal, 20 y tantos grados. Aquí el día de más calor han sido 3 grados. He ido en el verano antártico, pero claro, el agua está a 3 grados. He tenido días de vientos de 60-70 nudos, que 60-70 nudos con 3 grados la sensación térmica es de 20 bajo cero. O sea que realmente las condiciones climáticas cerca de la Antártida son muy, muy duras. Lo que
que sientes es que sientes primero lo pequeños que somos, ¿no?, en el planeta. Te sientes, yo he estado solo, he tenido la embarcación más cercana a 300, 400 kilómetros. He estado en un momento determinado que no era posible un rescate, con lo cual yo dependía de mí mismo. He sentido esa energía y esa fortaleza que tenemos las personas, que somos capaces de adaptarnos a estas condiciones tan duras y de sobrevivir, ¿no? Y además, si tu ilusión es estar ahí, la energía te desborda, ¿no? Yo he estado durmiendo 2 horas diarias en esos 20 y tantos días, algo que sería imposible en unas condiciones normales. Yo habitualmente soy dormilón y me echo mis 8 horitas por la noche, mi siesta a mediodía. Sin embargo, cuando mi cuerpo está a la defensiva y está en esas situaciones, soy capaz de dar el 200%, con poco sueño, comiendo mal, etcétera, etcétera. Los seres humanos nos adaptamos a cosas que a veces no nos llegamos ni a creer. Lógicamente, el primer día estás con muchas energías. Esos primeros 2-3 días que salí de Cabo de Hornos con un clima absolutamente extraño, porque normalmente ahí las condiciones son durísimas, esperé una buena ventana de tiempo y salí con 2 días que no había nada de viento en Cabo de Hornos, que a lo mejor hay estos días 10 veces al año, y tuve la suerte de poder remar, de tener mucha energía, 2 o 3 días remando muy fuerte, pero según fueron pasando los días, empezaron las peores condiciones. Sobre el día 8-9, en el momento en el que más cerca he estado de la Antártida, ahí las condiciones fueron brutales. Tuve varios vuelcos de campana en la embarcación. Tuve en total 5 rolls con una embarcación de casi 1 tonelada, inundaciones en la embarcación. Entonces el día a día era casi sobrevivir, intentar comer algo y mantenerte despierto las 24 horas, siempre vigilando el rumbo, la dirección de la embarcación, remando muchas horas cuando podía y no saliendo fuera cuando las condiciones eran muy malas. Seguridad y supervivencia dentro de la embarcación. He llegado a estar 36 horas sin salir fuera, metido dentro de la cabina de proa, que lleva una escotilla hermética y con total seguridad. Ese era un poco el día al día. Apenas tienes horas de luz, horas de oscuridad, es casi siempre de día. Y bueno, lo importante también era ir muy pendiente de los partes meteorológicos, saber lo que me iba a encontrar en cada momento y también pendiente pues, de las olas, del viento, de todo lo que te rodea, todos los peligros que te rodean, incluso de los témpanos de hielo, que llego a pasar por una zona llena de témpanos de hielo, pues no colisionar con un témpano de hielo, o sea, estar las 24 horas al loro. Sí, realmente casi siempre vas a la deriva, porque incluso aunque reme, yo por mucha fuerza que imprima en un océano tan complicado, estos retos se hacen porque las condiciones meteorológicas te lo permiten y lógicamente porque yo he estado 3 años analizando los vientos y las corrientes. Las probabilidades de vientos y corrientes tienen que ser favorables, no puedes ir, igual que he hecho el Atlántico por los alisios o el Pacífico por las corrientes ecuatorial norte. Esto he ido, pues lógicamente, por la corriente glaciar antártica, que es del oeste hacia el este y es la que me ha llevado a Georgia del Sur. Lógicamente, luego hay que llevarla en dirección de la embarcación para caer a un punto exacto, que es al que quieres caer, para no chocar con nada, cuando llegas a la isla llegar al sitio que tú quieres llegar, pero realmente es una navegación a remo y a la deriva sobre todo. Si la deriva no es favorable, es imposible hacer este tipo de expediciones. Es el impulso de supervivencia, ¿no? Siempre lo he dicho, llevo 13 años haciendo expediciones, 14 expediciones completadas con esta, en solitario todas, y a día de hoy no me he planteado ni un minuto bajar los brazos. Lógicamente he tenido retiradas en algunos momentos determinados, en varias expediciones, pero bueno, por agentes externos, por coincidencias, pero nunca me planteo bajar los brazos y rendirme. Siempre intento ir y al final, yendo, se consiguen los desafíos. Este año me lo voy a tomar de entrenamiento, voy a competir en Race de Aventura, que es el deporte originario mío que me gusta, voy a ir al Mundial de Sudáfrica en octubre, pero bueno, tengo en mente navegado en el Ártico con una tabla de paddle surf, el Pacífico y el Atlántico a remo y ahora en el Antártico, con lo cual me queda un 5º océano, que es el Índico, y habrá que completar ese círculo de océanos y pretendo cruzar el Índico desde Australia hasta África, pero bueno, me voy a dar 2 años de margen, eso espero hacerlo en el 2025.
Increíble, ¿verdad? A veces no se alcanzan, pero el camino para llegar a nuestros objetivos es la verdadera experiencia. Nosotros ahora continuamos en Conexión Surfing, pero antes hay que coger buena nota del primer surf consejo del programa de hoy. Bienvenidos a One Surf Academy, yo soy Carlos Fernández y esto es Rail to Rail Surfing. Buenas. ¡Oh, mira qué derecha! ¡Oh! ¡Hostia, qué olas, tú! ¡No! ¡Qué olas, tío! Bueno, hoy estamos aquí en nuestra playa de Malpica, la playa donde tenemos nuestra sede, la escuela de One Surf Academy. Y bueno, estoy aquí chequeando las olas con mi nuevo Smoothstar, el modelo de Felipe Toledo. La verdad que está bastante guay, tenemos un Malpica típico, la cuña en medio de la playa, tirando unas derechas bastante bonitas. Y he decidido que hoy vamos a hacer un vídeo, os voy a mostrar una sesión testeando dos tipos de tablas así un poco distintas. Voy a trabajar con una asimétrica de Chusma, shaper con el que trabajo este tipo de tablas así más especiales, y otro twin también de Chusma, ¿vale? Vamos a ver cómo trabaja el canto de la tabla, vamos a intentar trabajar esas maniobras redondas y ver las diferencias, vamos a testar un poco esas diferencias entre las dos tablas, a ver cómo trabaja, cómo trazan las líneas el canto, ¿vale? Vamos a estar siempre haciendo líneas redondas que podemos trabajar con el patín.